Lección 61, cuerpos en movimiento, páginas 132 y 133, secuencia 17, conecta más, secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Antes de continuar a la primera actividad, los invito a que ingresen al canal Juan Arturo González, le den clic en la pestaña Listas de reproducción, donde les aparecerá el libro Conecta más Secundaria Matemáticas 3. Aquí aparecerán las lecciones del libro y eso les permitirá ir a la lección que exclusivamente ustedes necesitan. Asimismo, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para cuando suba posteriormente un video nuevo, les aparezca a ustedes y se den cuenta de tal video. Asimismo, cuando vean alguno de mis videos, me ayudaría mucho que le den me gusta. Cuerpos en movimiento, lección 61. La tabla muestra la distancia recorrida por un móvil que parte del reposo y se mueve con movimiento uniformemente acelerado. Si se fijan, dice tiempo transcurrido, segundos desde 0 hasta 5. Distancia recorrida en metros desde 0 hasta 125. ¿Qué distancia habrá recorrido el móvil después de 6 segundos? De esta forma podríamos continuar la tabla aquí. Le agregamos el 6 y necesitamos ver de cuánto en cuánto va aumentando. De aquí a aquí aumentó 15. De aquí a aquí aumentó 25. De aquí a aquí aumentó 35. De aquí a aquí aumentó 45. Y de aquí a aquí, entonces, si se fijan, en la partecita de aquí de abajo va de 10 en 10. 15 más 10, 25, más 10, 35, más 10, 45, más 10, 55. Entonces va a aumentar 55 más. 175 más 55 me va a dar un total de 180 para el número 6. Entonces, en la parte de aquí, ¿qué distancia habrá recorrido en 6 segundos? 180. Se lo escribimos aquí. ¿180 qué? 180 metros. Ahora, y para 7 segundos, muy bien, pues le agregamos el 7. Sabemos que va de 10 en 10 subiendo en la parte de abajo. Entonces, en vez de 55, ahora va a subir 65. Entonces, tenemos que nos dio 180 en la anterior, más 65 me va a dar 245 metros. 245 metros. Dice, completa el procedimiento para calcular la distancia recorrida después de 6 y 7 segundos. Por ejemplo, del segundo 1 al del segundo 0 al segundo 1, la distancia recorrida aumenta 5 metros. Entre los segundos 1 y 2, la distancia recorrida incrementa 15 metros. Entre los segundos 2 y 3, la distancia recorrida aumenta. Ya sabemos que después del 15 aumenta 25. Entre el 3 y el 4, 3 y el 4 va a aumentar 35. Aquí le agregamos las M's, que no se nos vayan a olvidar porque son metros. Del 4 al 5 va a aumentar 45 metros. Del 5 al 6, 55 metros. Y del 6 al 7, aquí lo tenemos, 65 metros. Estos aumentos son los que escribimos con rojo para llegar a la conclusión de cuál era lo que nos faltaba en el 6 y en el 7. Entonces, la distancia recorrida después de 6 segundos es 125 más, es decir, 125 más cuánto le agregamos para que nos diera 184, pues 55. Y eso nos dio un total de 180 metros. Y la distancia recorrida después de 7 segundos es, entonces sería el 180 que nos dio en el 6 más 65
y eso me va a dar un total de 245 metros. Analiza la información del recuadro y responde las preguntas que aparecen después. La distancia d que recorre un cuerpo que parte del reposo y luego se desplaza con movimiento uniformemente acelerado se puede calcular con la expresión d igual a un medio de a por t al cuadrado, donde a es la aceleración del objeto. Información muy importante que no hay que olvidar. ¿Cuál es la aceleración del móvil en esta actividad? La aceleración del móvil en esta actividad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué 10 metros por segundo al cuadrado? Porque después de este iría aumentando de 10 en 10. De aquí a aquí aumenta 10, de aquí a aquí 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 10. Con base en la información del recuadro anterior, subraya la expresión algebraica que relaciona el tiempo con la distancia recorrida por el móvil de la actividad 1. Entonces, en este caso, subrayaríamos la opción que dice d igual a 5 por t al cuadrado. ¿Por qué utilizaremos esta? Vamos a simplificarla. T es igual a 5 veces t al cuadrado. Entonces la distancia va a ser, por ejemplo, voy a utilizar la del 3. Si le pongo yo 3 aquí, debe de ser 3 por 3, me va a dar 9, y 9 por 5, 45. Y el 45 lo tengo aquí. Si me va a dar el 5, entonces pongo aquí 5 adentro. 5 al cuadrado va a ser 5 por 5, 25. Por el 5 de afuera me va a dar el 125. Entonces, de las 4 expresiones que yo tengo aquí, esta es la única que me va a permitir encontrar los valores de abajo de cualquier tiempo transcurrido. Usa la expresión que subrayaste para verificar tu respuesta de la actividad 1, es decir, para verificar el 245, para verificar el 180. ¿Cuál es la distancia recorrida después de 12 segundos? Después de 12 segundos vamos a simplificar. Entonces sería d igual a 5 por los 12 segundos al cuadrado. Y eso va a ser igual a, tenemos una expresión que sería 12 por 12 me va a dar 144 y este resultado hay que multiplicarlo por 5, me va a dar 720 metros. Ahora dice, después de cuántos segundos ha recorrido 650 metros. Después de cuántos segundos habrá recorrido 605 metros. Entonces 605 metros es un poco menos que 720. Entonces vamos a comprobar con el número 11 a ver si aplica. Tenemos d igual a 5 por, si le agregamos que fueran 11 al cuadrado, si nos da 605 quiere decir que es 11, si no hay que intentar con un número más chico. 11 por 11 me da 121, por 5 me da 605. Entonces la respuesta correcta es 11 segundos. No le vayan a poner 115, es 11 y la S significa segundos. Trabaja en pareja. Una piedra se deja caer de un edificio de 40 metros de altura. La tabla muestra la distancia que recorre en los primeros 5 segundos. Tiempo transcurrido del 1 al 5, distancia recorrida en el primer segundo 4.9, 19.6, 44.1 y así sucesivamente. Escriban la expresión que relaciona el tiempo con la distancia recorrida. En este caso, como es trabajo en equipo, ustedes buscarán la manera de encontrar su expresión. Podemos ver, por ejemplo, de cuánto en cuánto va aumentando para ver si nos funciona. La expresión que ustedes encuentren, compárenla con la que yo les voy a asignar a continuación, que sería d igual a 4.9 t al cuadrado. Nuevamente se la repito, t igual a 4.9 por t al cuadrado. Si ustedes encuentran una expresión diferente o que casi se acerque a esta, verifiquen que los pasos que ustedes siguieron estén correctamente. De lo contrario,
estarán incorrectamente y tendrán que volver a desarrollar todo hasta que encuentren esta expresión. ¿Qué distancia recorre la piedra después de 8 segundos? Sustituyamos. D es igual a 4.9 por T, que en este caso son 8 segundos, al cuadrado. Entonces, 8 por 8 me va a dar 64 y por 4.9 me va a dar 313.6. Entonces, 313.6 metros. Ahora dice, el edificio más alto del mundo mide aproximadamente 828.1 metros de altura. Si la piedra se lanza desde allí, ¿en cuántos segundos cae al suelo? Entonces, vamos a ver en cuántos tiempos va a recorrer 828.1 metros de altura. Si sabemos que el número que con 8 segundos recorre esto, entonces vamos a comprobar, no sé, con un número más grande para ver si nos sale el resultado. Vamos a comparar con el número 10. D igual a 4.9 por 10 al cuadrado. Esto va a ser igual, si yo multiplico 10 por 10 me va a dar 100. Si lo multiplico por 4.9 me va a dar 490. Entonces quiere decir que el número 10 no nos funciona porque necesitamos llegar a 828. Comprobemos con el número 12. Le vamos a agregar 2 más. 4.9 por 12 al cuadrado y veamos a ver qué sucede. 12 por 12 me va a dar 144 y ese número lo debo de multiplicar por 4.9 y en este caso me está dando 705.6. Si se fijan es casi cerca a 828.1. Entonces voy a comprobar con otro número, pero no me voy a ir tan lejos. Voy a darle con el número 13. 4.9 por 13 al cuadrado. A ver cuánto me da. 13 por 13 me va a dar 169 y si lo multiplico por 4.9, correcto, lo tenemos. 828.1. Entonces, ¿en cuántos segundos cae al suelo? La respuesta aquí la tenemos en 13 segundos. Recuerden, esta S no significa 135, sino que significan 13 segundos. Si la piedra se lanza desde el edificio Torre de Shanghái, tarda entre 11 y 12 segundos en llegar al suelo. ¿Cuánto mide la altura de ese edificio? Entre 11 y 12. Entonces tenemos ya que el 12 es 705.6. Necesitaríamos comprobar con el número 11. Entonces D igual a 4.9 por 11 al cuadrado, a ver cuánto nos da. Tenemos que multiplicar primero 11 al cuadrado, que sería 11 por 11, y me va a dar 121 por 4.9 y me va a dar 592.9. Entonces, mi respuesta de cuánto mide la altura de ese edificio cuando la piedra tarda entre 11 y 12 segundos en llegar al suelo, la respuesta sería que entre mi número más chico, que fue 592.9 metros, y 705.6 metros. Eso tardaría, ¿por qué? Porque lo hicimos con 11 segundos y me da 592.9 y lo hicimos con 12 segundos, 705.6. Propongan una mejor aproximación de la altura de la Torre de Shanghái, considerando que la piedra tarda 11.36 metros en llegar al suelo. Entonces, ahora lo vamos a comprobar con 11.36. Lo voy a realizar en la parte de aquí de abajo. Mi expresión dice que la D es igual a 4.9 por lo que dura de tiempo, que es 11.36 al cuadrado. Y desarrollémoslo. Primero hay que multiplicar 11.36 por 11.36. Me va a dar 129.0496 y ese resultado hay que multiplicarlo por 4.9. Y nos va a dar 600
632.34 aproximadamente. Información importante. En las dos situaciones que estudiaste en esta lección, el cuerpo parte del reposo y se mueve con movimiento uniformemente acelerado. Cuando el cuerpo no parte del reposo, sino que desde el inicio está en movimiento, la fórmula para calcular la distancia es, y la tenemos aquí, donde B0 es la rapidez inicial y A la aceleración del objeto. Esta es información muy importante. Recuerden que son fórmulas que ustedes ven en la asignatura de física o química. Un cuerpo está en movimiento y empieza a desacelerar de manera constante. La expresión d igual a menos 2t al cuadrado más 12t sirve para calcular la distancia en metros a la que se encuentra el cuerpo del punto de partida en el tiempo t en segundos. Completa la tabla. Entonces vamos a desarrollar. Tenemos que d es igual a menos 2 veces t al cuadrado más 12 por t. Aquí adentro del paréntesis me quedó muy pequeño, va a ir el número. Entonces lo voy a cambiar de número. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, el 0. Todo número, el 0 elevado al cuadrado es 0, por 2 es 0, y 12 por 0 es 0, y 0 más 0 me va a dar 0. Esa es la distancia recorrida para el primer número. Luego vamos a desarrollar el 1. Lo ponemos 1 al cuadrado es 1 por 2, por menos 2 me va a dar menos 2. Y 12 por 1 me va a dar 12, a 12 le quito 2, me va a dar 10. Y así sucesivamente hay que ir sustituyendo con los valores. Ponemos el número 2 aquí y el número 2, luego el 3 el 3, el 4 el 4, el 5 el 5, el 6 el 6. Para el número 2 les tiene que salir 16, para el número 3 les tiene que salir 18, para el número 4 les tiene que salir 16, para el número 5 les tiene que salir 10 y para el 6 les tiene que salir 0. ¿A los cuántos segundos el cuerpo se detiene y empieza a regresar al punto de partida? En este caso, a los 3 segundos. A los 3 segundos. ¿Por qué? Porque si se fijan va aumentando, llega al segundo 3 y luego desacelera. ¿Durante cuánto tiempo la distancia al punto de partida aumenta? Únicamente hasta los 3 segundos. Si se fijan va aumentando hasta llegar al 3, porque después disminuye. ¿Durante cuánto tiempo disminuye? Sería del segundo 3 hasta el segundo 6. Aquí le pueden escribir con letras desde el segundo 3 o desde el tercer segundo hasta el sexto segundo. Bien, antes de dar por concluida la lección, únicamente invitarlos a que se suscriban al canal, lo cual me ayudaría bastante. Le den clic a la campanita de notificaciones para cuando posteriormente suba un video les aparezca. Y sobre todo le den me gusta al video si les fue de mucha utilidad para resolver sus páginas de libro de texto. Con esto damos por concluida la lección 61, cuerpos en movimiento, de la secuencia 17, páginas 132 y 133 de su libro de texto.